Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos sobre el ensayo de la ceguera de José Saramago, un escritor célebre, en la cual se puede identificar que es uno de los grandes escritores de su época, teniendo en cuenta que obtuvo el premio Nobel en 1998. Además, su obra El ensayo de la ceguera ha sido una de las más destacadas, también considerando que, hablaremos un poco más de la crítica y punto de vista sobre esta obra. Bueno, esta obra en realidad, pocas palabras, a mí me ha gustado, pero sí he podido observar ciertas técnicas de su escritor. Como una de ellas es que no utiliza nombres para sus personajes. Está como la mujer del médico, el hombre, que comienza el primer capítulo cuando se queda en su auto, estaba en plena línea roja, también sobre su mujer, el ladrón, y entre otros personajes que surgen en esta historia. También se considera que no hay un diálogo directo, un diálogo en la cual estamos acostumbrados, en la cual diga como, por ejemplo, dijo la mujer del médico y todo ese contexto. Aquí no, acá todo te lo plantea de forma directa, como que más entendible, pero es como que su manera de atraer al lector, mejor dicho, para el escritor. Todo comienza. Se iluminó el disco amarillo de los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que encendiera la señal roja. En el indicador de los pasos de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra. Y es donde se enciende la luz verde del semáforo y todos comienzan a tocar su clauso y empiezan a decir, no, o sea, que se apure. Y es como que él le dice, estoy ciego, grita, empieza a gritar, estoy ciego, estoy ciego. Y es como que por fin alguien logra abrir, ese hombre logra abrir la puerta, le logran abrir su puerta. Y es donde él le dije, estoy ciego. Pero lo más extraordinario de esta obra es que muchos lo que dicen es que la ceguera es negra, pero aquí la ceguera es blanca. Como dice, la ceguera dicen que es negra, pues yo lo veo todo blanco. Y es donde este hombre que pretende ayudar a este ciego, pues a este señor, lo acompaña, lo dirige a donde vivía en su carro. Y bueno, es donde le dice, hoy por ti, mañana por mí. Y bueno, le acompaña en su departamento, pero ahí se percata que no había nadie, que todavía no estaba su mujer de este hombre. Pero el señor, o sea, lo que él quería era, entre comillas, apoyarlo hasta que llegue su mujer, pero al final de cuentas, después, cuando ya llega su mujer, lo encuentra a él que se había lastimado con varios vidrios, y o sea, porque como estaba acostada, su mujer, como toda mujer, ¿no? Que le encuentra a su marido así como que, entre comillas, feliz, flojeando y todo eso. Es donde él le dice, estoy ciego, y ella prácticamente le dice, no bromees, porque ella creía que lo bromeaba. Y bueno, no voy a hacer así. Al final ella logra tratar de comunicarse con un doctor para que le den algún diagnóstico. Y es así donde prácticamente esa mujer, su esposa, lo logra llevar, pero el médico donde lo llevaron, le dijo que, o sea, no, incluso el médico ni se explicaba por qué había sucedido todo esto. O sea, si sus ojos le decían que estaban perfectos y él decía así, yo no veo cómo pueden estar perfectos y cómo de la noche a la mañana me puedo quedar ciego. Y ahí donde una frase que a mí me gustó de acá, de los fragmentos, es la simple ausencia de luz, que lo llamamos ceguera, es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas, dejándolos intactos tras un velo negro. En realidad decía velo negro, pero la ceguera de ahí era blanca. Muchos nos comentan y nos dicen que la ceguera es negra,
y es lo que nos pueden relatar, pero aquí en esta historia la ceguera es blanca, es como un poco eso. Y es donde, bueno, este doctor le dice que su ceguera era inexplicable porque no entendía por qué de la noche a la mañana podía quedar ciego si sus ojos estaban en perfectas condiciones. Y bueno, también hay una parte que me había olvidado de comentar, es que antes de que lo lleven al médico a este hombre, su mujer, él no tenía la llave de su carro, y como el hombre, el que lo había ayudado, lo había dejado en su apartamento, porque él vivía en el cuarto piso, no sabía dónde lo había dejado, y él como que él trató de justificar de que luego se lo había llevado sin darse cuenta, y que el auto le dijo que lo iba a dejar casi como una cuadra más al otro lado de donde él vivía. Incluso eso se le dijo a su mujer, pero ya no lo encontraron en el carro, y obviamente el ladrón se lo había llevado. Bueno, en esta historia, aconteciendo esto, en los demás capítulos, la mayoría toda la gente empieza a quedar ciega de la noche a la mañana, incluso ya la mujer del señor, incluso el médico que le estuvo chequeando de un momento a otro también se quedó ciego, excepto su mujer del médico, en la cual este personaje para mí representa mucha valentía. Es una mujer que realmente a mí, mucho más allá de su fortaleza, se demuestra mucha rigidez. Es una mujer que realmente tuvo que sobrellevar todo horrorosa pandemia, cuarentena que ellos tuvieron. Y es que si yo lo hubiera leído antes de saber de la cuarentena, creo que lo podría decir que hubiera sido una historia inventada. Pero sí, ahorita que viví esa pandemia del coronavirus, puedo tratar de como que compararlo, porque la mayoría en el 2020 caímos en depresión, ansiedad y estrés. Incluso en los supermercados se abastecían muchas cosas por ese miedo de no tener incluso hasta papel higiénico. Y es lo que pasó acá, los alimentos empezaron a escasear, toda la gente se empezó a deprimir, a sentir estrés y muchas cosas. Y es donde esta novela explora muchas profundidades en la condición humana, en la cual la fragilidad de la sociedad en la que estamos inmersos. De repente, de un momento a otro, ese hombre queda ciego mientras espera en su coche, y de la noche a la mañana de pronto se extiende a más personas, creando una pandemia en la cual es una ceguera blanca que en una ciudad no identificada, y dando a entender que esta historia, esta trama se centra solamente en un grupo de personas que están encerrados en un manicomio. ¿Por qué los encerraron en un manicomio? Porque el gobierno decidió, fueron tan indolentes ante esa problemática de la ceguera blanca, en votarlos, porque en realidad los votó, su única solución fue eso, votarlos en el manicomio, y ya, nada más. Cuando pudieron hacer otros tipos de propuestas, incluso los alimentos que les daban no se abastecían para ellos, era su porción, les daba casi nada, y como empezó a haber violaciones, robos, incluso casi en la parte final, un incendio donde ellos pudieron escapar, refugiarse en una casa. Y bueno, ya que tenían a su lado a esa señora, a la mujer del médico, que nunca perdió la visión y fue su soporte. ¿Cómo así? Ella, para entrar a este manicomio, tuvo que decir que también había perdido la visión, pero en realidad no la había perdido. Bueno, en la cual ella se logra convertir en la protectora y la guía de estos ciegos, pero a la vez tuvo que presenciar tantas violaciones. Incluso hay una parte que me llamó
mucha gracia. Bueno, en ese aspecto, hablando del contexto, como una jovencita se enamora de un hombre viejo que obviamente que porque está ciega no lo puede observar, porque realmente sí, bueno, hablando así en forma general, en mi expectativa, si yo pudiera verlo me enamoraría de un viejo. Este, bueno, esa narrativa, a medida que los personajes intentan sobrevivir en este ambiente tan desesperado y hostil, la ceguera se va propagando, en la cual se revelan a muchos aspectos, por decirlo así, oscuros en la sociedad humana, que la moralidad y la ética se ponen a prueba, ya que algunos personajes se aprovechan de esta oportunidad para obtener poder y controlar y tener ese control sobre los demás, a pesar de que la situación es muy desesperante. Hay momentos de esperanza y humanidad que entrelazan a lo largo de esta trama. También su estilo de este escritor es único, tanto que los párrafos son largos y los diálogos no tienen puntuación ni nombres, en la cual posteriormente se lo comentaba, y trata como que esta técnica crea un sentido de fluidez y confusión a la vez, entre comillas, porque la verdad yo se lo entendí, reflejando la experiencia de cada personaje que vive en la ceguera. Y bueno, como va transcurriendo esa historia, los personajes se puede explorar temas muy profundos como la empatía, la solidaridad, que es el reflejo de esta mujer, la mujer del médico. Aunque la ceguera física juega un papel central, también se hace evidente que hay diferentes formas de ceguera emocional y la moral, en la cual este escritor cuestiona, Saramago, la naturaleza humana y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y capacidades, en la cual yo logro entender que los ciegos representan la ignorancia. Eso era lo que ese escritor quería tratar de reflejar en su libro, la ignorancia del ser humano, y la mujer sería la sabiduría, por, la, por lo cual ella misma dice que ella sería no ver, porque creo que muchas veces nosotros mismos nos hacemos los ciegos ante las adversidades de la vida y las situaciones que pueden suceder contra el prójimo, y creo que esto es lo que nos invita a tratar de reflexionar esa historia. Y bueno, que al final que la ceguera es prácticamente una metáfora de la condición humana, porque a través de las dificultades que enfrentan la vida, la historia también destaca la importancia de la esperanza y la resistencia, como el amor como ser un faro en medio de toda esta oscuridad. Bueno, para ya terminar, el ensayo sobre ceguera es una obra maestra de este escritor que desafía nuestras percepciones y nos invita a mirar mucho más allá sobre una visión limitada, y es un recordatorio, un mensaje para la importancia de la empatía y la conexión humana en tiempos tan frágiles y difíciles que se desarrolló en este ensayo sobre la ceguera. También que ya en la parte final de esta obra, es como que ya a la final todos empiezan a, ¿cómo se le puede decir? A recuperar la visión, pero hay muchos muertos, se puede saber. Luego hay un buffet, un buffet en la cual se reúnen estos personajes que quedan ciegos, y bueno, a la final de cuentas se puede sobreentender que la visión es mucho más limitante de lo que se puede decir, porque hay esa parte final de acá. Dice: pasar a la naturaleza y percibir expansiones que por haber quedado de ellas anteriormente registro suficiente, no se ve la necesidad de repetir, aún tratando de figuras principales de este relato. El médico hizo la pregunta que cargaba, dice: veo, de seguir así van a hacer el sol sobre una ciudad en fiesta. Y obviamente se reían porque habían realizado un buffet. Esta historia realmente se centra en el cuestionamiento de la naturaleza humana, en la cual nosotros podemos entender que la ceguera va mucho más allá de que nosotros estemos perdiendo la visión, porque incluso
uno mismo es ajeno de muchas cosas, incluso así como el gobierno de esa novela, estamos pasando esta misma situación poco a poco y creo que nos invita a reflexionar y yo los invito a leer al gran Saramago, que es un escritor y un exponente que tiene una obra literaria que desafía varias percepciones y que nos invita a ver más allá de una visión. Bueno, gracias.